Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este nuevo día, aleluya, que Dios nos regala. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito para que oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hora una vez más, porque reconocemos que todos los días nosotros somos testigos del cumplimiento de cada una de las promesas que tú nos has dado a través de tu palabra, y nos unimos a las declaraciones de cada uno de las escrituras, tales como el Salmo capítulo 3, versículo 5, que dice: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por darme la oportunidad de abrir mis ojos junto con mis hermanos a través del mundo entero que escuchan estos devocionales. Estamos orando para que sean bendecidos ahora donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar una enseñanza bajo la base bíblica de Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18. Yo he titulado esta enseñanza para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 hasta el versículo 18, escuche lo que dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en los Filipos, a un grupo de hermanos que estaba allí trabajando arduamente a favor del reino de Dios, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Es muy revelador entender esto. Escribe esta carta bajo condiciones no muy favorables, y Pablo está animando a los hermanos y les quiere dejar muy en claro, no solo a los hermanos de Filipo, sino también a nosotros igualmente que vivimos en esta dispensación. Ninguno de los hermanos de Filipo ya existen, ni el mismo apóstol Pablo existe, ya no existen. Existe una nueva generación, una nueva iglesia, la iglesia del Señor, que vivimos en circunstancias diferentes, pero muy similares a las cosas que nos toca enfrentar en la vida. Entonces, entendiendo que lo que se escribió aquí es exactamente lo que nosotros también podemos estar viviendo, y de la misma manera, porque la dinámica del reino es igual, aunque pasen los años y pasen las generaciones y avance la tecnología, las cosas en cuanto al reino son las mismas. Con tiempos diferentes, lenguaje diferente, cultura diferente, quizás hasta modo de pensar diferente, pero los principios
y los del reino y los principios del reino y los valores del reino de Dios siguen vigentes. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipo y les quiere dejar bien claro que dentro de la trayectoria cristiana nos van a suceder cosas en nuestra vida y nos vamos a ver enfrentados a circunstancias extremadamente difíciles, pero bien difíciles, pero que desde el punto de vista del reino de Dios tienen un propósito eterno. Y si usted como creyente logra entender esta verdad y esta dimensión, usted va a entender muchas cosas del porqué de las circunstancias que usted enfrenta, del porqué de los problemas que atravesamos. Note que el apóstol Pablo en el versículo 12 comienza diciéndole: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Aquí Pablo ya está diciendo: he enfrentado cosas muy difíciles, pero yo tengo que hacerle frente a eso, pero aprendí que desde el punto de vista del reino de Dios tienen un propósito eterno. Y déjeme decirle, si usted hace un recorrido de la historia del apóstol Pablo a nivel de la escritura, usted se da cuenta que dentro de la trayectoria cristiana, en el servicio que él vivió para Dios, enfrentó situaciones y circunstancias tan difíciles, y uso el término extremadamente difíciles, que quizás miles de personas que vivimos en este tiempo, si las enfrentáramos o si las hubiésemos enfrentado, muchos ya hubiesen desistido de servir al Señor o dejar de vivir para Dios, porque hay cosas muy fuertes y muy devastadoras. Y yo le voy a mencionar un ejemplo bíblico, un ejemplo que la Biblia registra extraordinario, de varias cosas que el apóstol Pablo le tocó decirlas porque le estaban juzgando su ministerio. Usted sabe que hay personas, enemigos que llamo yo enemigos gratuitos, que uno se gana por haber decidido vivir para Dios y que no le cae bien a las personas cuando uno decide vivir para Dios, cuando uno decide vivir para Dios y decide abrazar los principios y los valores del reino. A Pablo lo estaban acusando y juzgando su ministerio, y como quien dice, Pablo no ha tenido que pasar por dificultades ni por momentos difíciles. Entonces él usa de cierta osadía y hasta usa un término: yo voy a hablar como si yo estuviera loco. Pero todo lo que comienza a contar nos habla de las cosas que él ha vivido. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 33, permítame lo leo. Versículo 22 dice: ¿son hebreos? Estoy leyendo 2 de Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y mire lo que dicen aquí: como si estuviera loco hablo. Y aquí comienza a hablar. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido en naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma?
y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, mire lo que dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, después de leer lo que el apóstol Pablo está diciendo, que está hablando como si estuviera loco, haciendo como un resumen de ciertas cosas que le está diciendo a la iglesia de Corinto que le tocó enfrentar. Pero estas cosas nos ayudan a entender las primeras palabras del versículo 12, cuando dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de lo que el apóstol Pablo vivió, aprendió a vivir por encima de las circunstancias difíciles, porque su enfoque era para el progreso del evangelio. Y aquí está la revelación para nuestra vida. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. Y esta es la respuesta para aquellos que dicen: pero ¿por qué? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué tengo que pasar esta necesidad? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué tengo que enfrentar este momento difícil? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué me tengo que enfermar? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué tengo que enfrentar esta demanda? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué tuve que enfrentar un divorcio? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué tengo que enfrentar estas cosas? Entonces hay muchos que piensan que si están en el evangelio no les va a acontecer cosas. Por eso Dios, a través de esta palabra, nos está hablando que aún las cosas que nos suceden, Dios las va a usar para el progreso del evangelio. Es decir, mire lo que dice el versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que una crisis o una enfermedad pueda servir para el progreso del evangelio? ¿Cómo entender que esta crisis matrimonial que estoy enfrentando pueda servir para el progreso del evangelio? No entiendo. Por favor, explíqueme cómo yo puedo entender que lo que enfrente sirve para el progreso del evangelio. Sí, porque seguramente no estás viendo que la fuerza, el dominio, el valor, que tú mismo eres el milagro, que muchos pueden ver que tú no estás viendo, y muchos están conociendo el evangelio y sus vidas son transformadas por la paz que tú irradias en medio de tu crisis, por las palabras de fe que sueltas en medio de tu dolor. Está ayudando a muchos que quizás no ves, pero en su casa están diciendo: tremenda esa mujer, tremendo ese hombre, mire lo que está enfrentando y mire cómo habla, mire esa fe que tiene. Está ayudando para el progreso del evangelio. Padre, te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.